Bueno, ¿qué opina del tema de la amnistía? Nada. No opino nada. Te voy a contar por qué, mira. No sé de qué amnistía hablan. Verás, el PP y Vox, que a estas alturas ya son prácticamente la misma burra, hablan de que el gobierno español va a otorgarle la amnistía a los conjurados del referéndum espurio de Cataluña. No han dado una sola prueba de que nadie haya hablado con nadie de una amnistía. Pero no tienen que dar pruebas, ellos tienen que asegurar que el malvado gobierno de Pedro Sánchez, de Perro Sánchez, está negociando la amnistía. Y les basta decirlo para movilizar a sus huestes. Y sus huestes no preguntan, oye, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo es la amnistía? ¿Qué tipo de amnistía es? A ver, ¿podría yo ver los documentos? Quiero ver el plan. Igual alguna parte no me gusta, alguna parte hasta me gusta. ¿Es racional? ¿No es racional? ¿Cómo es esta amnistía que está proponiendo el PSOE? No sabemos porque el PSOE no ha propuesto ninguna amnistía. Y Pedro Sánchez no ha hablado de amnistía. La palabra amnistía no ha sido manejada ni por el gobierno ni por el partido en el gobierno en ningún momento. Es un invento de la derecha que se han tragado incluso algunos en la izquierda. Y esto incluye a Felipe González, que ya he dicho hace muchísimo tiempo que debería callar un poco, igual que Aznar, que Alfonso Guerra, que hizo muchísimo por este país y lo hallo admirable, pero ya debería callar, de verdad. Ayer Ibarra también estaba hablando contra la amnistía de una manera delirante. Dices, ¿pero de qué amnistía me hablas? Yo no sé, probablemente, quizás es posible, está en el reino de las posibilidades, que el gobierno español esté hablando de alguna forma de reducir las posibles penas de las personas que están siendo perseguidas y sobre las cuales pesan órdenes de arresto debido a su participación en el referéndum ilegal que se hizo en Cataluña, contra el que estoy de todo a todo porque es una burrada nacionalista. Pero yo no sé de qué amnistía me hablan. Ayer, precisamente, veía yo, déjenme ver si lo encuentro, me alejo del micrófono y todo sale mal. Porque el otro lado, es decir, el reino de Podemos, Sumar y demás chinchunflaes, hizo lo siguiente. Esto es encantador. Permítanme un segundo porque voy a utilizar esto para enseñarles lo que pasó. Me parece absolutamente de locos. Fíjense qué clase de nota es esta, Sánchez se refiere al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en cuyo grupo, en cuyo sector del PSOE no estoy yo. En las primarias yo estuve con Susana Díaz, etcétera, etcétera. No soy sanchista dentro del partido, lo soy fuera porque es mi secretario general y es el presidente de gobierno. Sánchez fija los argumentos para una amnistía. Fíjate lo que está diciendo El Diario, que se supone que es de izquierda, pero también es independentista. Es independentista como Pablo Iglesias, que gritaba viva Cataluña libre y soberana, lo gritaba en catalán, visca Cataluña lliure y sobirana, y son muy amigos de todos los, sobre todo de la Esquerra Republicana de Cataluña, que es el nacionalismo de izquierda que finge ser izquierda sin serlo. Esto lo lees tú y dices, Sánchez está fijando los argumentos para la amnistía, ¿no? Para la amnistía, no para un acuerdo de cualquier tipo, no, amnistía con lo que significa esto según la Real Academia Española. Si vas a otra nota del mismo periódico, en un despiece más pequeñito, aparece esto. El líder del PSOE, o sea, el mismo Sánchez de aquí arriba, insiste en que la negociación solo transcurrirá en los límites de la Constitución, y cuando tú vas en la Constitución y buscas amnistía no está.
y anuncia una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. A ver, aquí el propio Sánchez está diciendo que se mantendrá dentro de los límites de la Constitución, que no contempla la amnistía. Pero en un titular enorme, en otro lado, tú estás diciendo que ha fijado los términos de la amnistía. Esto no es periodismo, señores. Esto no es periodismo. Y esto es la supuesta izquierda, o por lo menos la izquierda del sector Pablo Iglesista, ¿no? De ese Pablo Iglesias tan soberanista catalán que era antes de fracasar estrepitosamente como político. ¿De cuál amnistía estamos hablando? Yo no lo sé. No puedo opinar sobre aquello que no existe. Cuando se dé el momento, si se llega a dar el momento, de que se proponga una amnistía, pues hablaré, ¿no? Opinamos ella. Yo decía lo siguiente en Twitter: la derecha trae la amnistía por bandera porque no tiene otra. Escolar y su banda porque viva Cataluña libre y soberana, como solía gritar Pablo Iglesias, y porque Rufián es amiguete. Rufián es el líder de Esquerra Republicana de Cataluña y un parlamentario con una labia extraordinaria, más labia que neuronas, sin duda alguna. Y se supone que el nacionalismo más excluyente y de banderita catalana es de izquierda, desde que a esa izquierda por lo menos, el internacionalismo se les atragantó y se les fue de la casa. Se les independizó el internacionalismo. Yo les digo sin apasionamientos que si se propusiera una amnistía o algo similar, seguramente va a ser en términos muy distintos de los que se ha imaginado el PP y Vox, y de los que están imaginando Ignacio Escolar, Pablo Iglesias, Sumar, Podemos, Izquierda Unida. Y la propuesta que existiera, si llega a existir, que tengo mis dudas, demandará análisis que no están emprendiendo en este momento sobre cuál sería una amnistía aceptable, por decir algo. Siguen sin enterarse que Sánchez va y siempre ha ido desde hace muchos años 4 jugadas por delante de la derechuza y de la izquierditonta, de su simpleza política y periodística, y así los ha puesto en aprietos durante ya muchos años. Les ha dado 20 vueltas. De veras son gente de lento aprendizaje. ¿No se dan cuenta cómo ha jugado con ustedes Pedro Sánchez cada vez que ha querido? Y siempre se ha salido con la suya. Y hoy es una figura relevantísima en la socialdemocracia europea. Y un hombre con un enorme futuro en Europa en cuanto deje la presidencia de gobierno española. Son tontos. Así que yo estoy totalmente dispuesto a hablar de la amnistía y hablaré de la amnistía cuando haya algo que se pueda llamar una amnistía. De momento no lo hay, no existe y no puedes hablar de lo que no existe, y menos para hacerle el juego a una derecha tan repugnante como la de Vox y del PP o a una izquierda tan perdida como la de Podemos y Sumar.